Cómo trabaja y se fisura una piscina. Este vídeo lo dedico a mi hijo Jesús Muñoz, en agradecimiento por enseñarme a hacer vídeos, y aunque él es doctor en química, ha programado más de 500 juegos didácticos digitales y tiene un canal de YouTube llamado Proyecto ADDA. En este vídeo estudiaremos primero cómo trabaja una piscina y en la segunda parte los daños que pueden surgir en ella. La forma de trabajar de una piscina es bastante compleja, pues depende de su diseño y de sus dimensiones, ya que una piscina pequeña enterrada trabaja de forma muy diferente a otras de grandes dimensiones, como una olímpica, o de cómo trabaja una piscina elevada en la planta de azotea de un edificio. Si se trata de una piscina circular o de forma de riñón, al cambiar su diseño, el esquema de trabajo también cambia. Al tener la piscina un cálculo más complejo y ante la duda de cómo trabajan, hay técnicos que optan por colocar bastante armadura en ambas caras, resolviendo de esta manera el problema, ya que el tiempo que le dedicaría a conocer cómo trabaja y al cálculo no compensa lo que se va a economizar en armadura. Para comprender mejor cómo trabajar las piscinas, se van a exponer varios ejemplos con piscinas de distintas medidas y diseños, en los cuales se verá que trabajan de formas diferentes. Se expone un ejemplo de una piscina enterrada de 6 metros de largo, 3 de ancho y 3 de altura, como se indica en la figura, y se va a analizar cómo trabajan sus muros. En la piscina del ejemplo se han creado bandas horizontales y verticales para poder ver mejor cómo trabajan los muros. Se han marcado una línea 45 grados desde la esquina sombreando con líneas horizontales y verticales la zona del muro que trabaja flexión. Por un lado, por el empuje exterior de las tierras y por el interior por el empuje del líquido, que en este caso es agua. Se indica con una T donde se producirían las roturas de flexión por empuje de las tierras, si la armadura fuera insuficiente, con una A la rotura por el empuje del agua y con una R la rotura de retracción. En esta figura se indica en una sección el empuje de tierra y agua que tendrá que soportar el muro. En caso de terreno expansivo también se indica el empuje que tendría que soportar. Tanto el empuje de la tierra como el del agua es cero en la coronación del muro y a medida que desciende va aumentando. Si existe expansividad de las tierras, el mayor empuje sucede en la parte superior del muro y va disminuyendo hasta llegar a la profundidad activa, que según el grado de expansividad suele llegar hasta una profundidad que oscila de 2,50 a 3,50 metros. En los cálculos, al considerar el empuje del agua, no es conveniente contrarrestarlo con el de la tierra, ya que hay veces que éstas no están bien consolidadas. Las piscinas de chapoteo o infantiles de aproximadamente 1 metro de profundidad tienen que soportar un empuje muy pequeño tanto de tierra como del agua, pero quedan muy afectadas en terrenos expansivos, ya que el empuje por expansividad es grande y también al quedar muy superficial están expuestas al descenso por la desecación de la tierra o elevaciones por hinchamiento. En esta figura se indica en planta el diagrama de momentos flectores en el marco 1 de la piscina, que le ocasionarían las tierras y el agua, y la zona donde se fisuraría por el empuje de las tierras y del agua. En este primer marco, la pared de 3 metros trabaja toda en horizontal y la pared de 6 metros trabaja solo una pequeña parte en vertical en su centro. En esta figura se indica en planta el diagrama de momentos flectores en el marco 2, que le ocasionaría el empuje de tierra y agua, que es donde precisaría armadura horizontal a flexión. En este marco, el empuje del agua y tierra es un trapecio y es mayor que en el marco 1. La pared de 3 metros trabaja en horizontal y la de 6 metros en los extremos trabaja en horizontal y en el centro trabaja en vertical. En esta figura se indican en planta los momentos en el marco 3. El empuje del agua y de las tierras es un trapecio y es mayor que el del marco 2.
En el centro de la pared de 3 metros y 6 metros trabaja en vertical y los extremos en horizontal. Si damos una sección cortando la pared de mayor longitud de 6 metros, aparecen los momentos verticales que se indican en la figura, ya que en esta zona el muro trabaja en ménsula unido a la losa del fondo de la piscina. En esta sección se ha dado un corte por la pared de menor longitud de 3 metros, donde el muro trabaja en su mayor parte en horizontal y una pequeña parte en vertical. Como se ha podido apreciar en piscinas pequeñas, tanto el cálculo como el armado es complejo y en realidad lo que se suele hacer para simplificar es colocar la armadura más desfavorable en ambas caras. En piscinas de mayores dimensiones su cálculo es más fácil, ya que las esquinas trabajan en horizontal y los muros se calculan en ménsula, aunque también pueden trabajar a flexión horizontal. Para mejor comprensión se expone el siguiente ejemplo de una piscina enterrada de 35 metros de largo, 20 de ancho y 3 metros de altura, como se indica en la planta de esta figura. Excepto las esquinas que trabajan a flexión horizontal, la totalidad de las paredes trabajan en ménsula, es decir, a flexión vertical o en voladizo, sin olvidar que en determinados casos también puede trabajar a flexión horizontal. De ahí la importancia de la armadura horizontal de la pared interior de la piscina, que también colabora en la retracción. En esta figura se indica en perspectiva cómo el muro al llegar a las esquinas cambia su forma de trabajar. Con la letra A se indica cómo se fisura por el empuje del agua y con la letra T por el empuje de la tierra. En esta figura se indica en sección los momentos que se producen en las paredes por el empuje de la tierra y del agua. En las piscinas circulares o en forma de riñón, como aparece en la fotografía, existen zonas que trabajan en ménsula y otras en anillo o en arco, dependiendo de su curvatura, por lo que ante su complejidad y para facilidad de ejecución se le suele colocar una armadura uniforme. En piscinas de pequeñas dimensiones, cuando el terreno es muy coherente, es decir, que durante la excavación se mantiene cortado en vertical, en estos casos, con cierta frecuencia se coloca armadura y se le aplica a las paredes un hormigón proyectado. Este sistema es más rápido y económico que un encofrado para ejecutar el muro de hormigón, pero no es aconsejable para terrenos expansivos, ya que el mayor empuje suele suceder en la parte superior del muro. Incluso se han dado casos que han ejecutado la base de la piscina estando el terreno húmedo y cuando se ha desecado queda un espacio bajo la losa y al llenarse de agua la piscina con el peso que se le aplica desciende la losa y rompe a tracción en horizontal a las paredes en su zona inferior. Si la piscina se ejecuta estando el terreno desecado, cuando se humedece las tierras y se expande, pueden elevar la piscina. Cuando solo existe una armadura en una cara de las paredes, lo más probable es que debido a la expansividad de las tierras se pueda fisurar la pared en vertical por flexión horizontal. El cálculo de las piscinas elevadas es muy distinto ya que se sustenta en pilares. En la figura se pone como ejemplo una piscina de mayores dimensiones situada en planta de cubierta. La losa de esta piscina se puede calcular como un forjado bidireccional, prestándole bastante atención al punzonamiento en la zona de los pilares centrales y a la deformación de la losa, ya que tiene que soportar una carga muy elevada. Los laterales de la piscina se pueden calcular como vigas paredes. En la sección de esta figura se indica el momento que tiene que soportar la pared por el empuje del agua, que será el que tendrá que soportar la losa en su extremo. Al tratarse de una carga elevada, es importante tener en consideración el desplazamiento que se puede producir durante un movimiento sísmico, lo cual hace más vulnerable al edificio durante un sismo. Cuando se trata de construir una piscina en la cubierta de un edificio existente, donde la carga es muy superior a la que puede soportar el forjado, lo que se suele hacer es recrecer unos 20 centímetros los pilares y ejecutar la losa separada del forjado, como se indica en la figura.
En estos casos suele ser necesario reforzar los pilares que soportan la piscina, ya que van a tener que soportar una carga equivalente a un aumento de varias plantas y durante un movimiento sísmico, al intentar desplazarse la piscina, también aumentaría el momento de los otros pilares del edificio, por lo que si se trata de zona sísmica se debe proceder a un recálculo de la estructura y reforzar los elementos que en este caso queden insuficientes. Durante un sismo, los pilares cortos que soportan la piscina quedan sometidos a elevados cortantes y quedan muy expuestos a este tipo de rotura, por lo que deben quedar muy bien estribados. En el supuesto de colocar nuevos pilares que nazcan de la cimentación, si los existentes son de hormigón, los que soporten la piscina no deben ser de acero, ya que al tener distintas rigideces, los desplazamientos serán diferentes durante el sismo, con mayor posibilidad de aparición de daño. Los forjados de vivienda suelen calcularlo para una sobrecarga de unos 200 kilos por metro cuadrado y algunos propietarios, sin consultar, colocan en las azoteas piscinas pequeñas que suelen tener una altura de agua de unos 50 centímetros, que equivale a un peso de 500 kilos metros cuadrados, más del doble de la carga admisible. Si la superficie ocupada se ampliase, se correría el riesgo de desplome. Las piscinas, cuando contienen escasa cuantía de armadura longitudinal, durante el fraguado y endurecimiento del hormigón, suelen romper con fisuras que comienzan en la zona superior del muro, que a medida que desciende se van cerrando, como se indica en esta figura. En la esquina, al cambiar la forma de trabajar el muro de ménsula a marco, la rotura suele inclinarse. Al aumentar los daños, la rotura llega a la zona inferior del muro y lo más probable es que se fisure la losa como aparece en esta figura. Como ha roto cuando el hormigón tenía escasa resistencia, los bordes de la fisura son más redondeados. Por retracción térmica rompe lo mismo, con la diferencia de que al estar el hormigón endurecido, las aristas de la fisura son más perfiladas. Posible reparación. Colocar armadura longitudinal en la coronación del muro, que normalmente con 3 barras de diámetro 16 milímetros suele ser suficiente. Colocar armadura en el sentido longitudinal del intrador del muro de la piscina y en la zona superior de la losa si se ha fisurado. Como orientación, colocando barras de diámetro 12 milímetros cada 20 centímetros suele ser suficiente. A continuación, aplicar un hormigón proyectado de 5 centímetros de espesor. Si se repara solo colocando grapas de acero en la fisura, después suelen romper en otro sitio por retracción térmica. Otra opción consiste en colocar bandas de fibra de carbono en lugar de armadura. El descenso del lateral de una piscina suele suceder en la zona menos profunda por desecación y contracción de las tierras, que hace que aparezca la fisura que se indica en la figura, que secciona al muro y ocasiona la pérdida de agua. Si el descenso continúa por contracción de las tierras, al aumentar la abertura de la rotura que surgió al principio, aparece una fisura en la zona superior de la losa que la secciona. La fuga continuada de agua reblandece las tierras y la zona de mayor profundidad, al tener mayor presión, es la que desciende y se fisura como se indica en la figura. Al romper el lateral del muro y producirse la fuga de agua, esta hace que el terreno quede con menor resistencia y aumenta el descenso, agrandándose la rotura y surgiendo una fisura en la zona superior de la losa que lo secciona. Posible reparación. La zona menos profunda se puede recalzar mediante pozos, hormigonándolo en 2 fases. La zona más profunda se puede recalzar desde el interior de la piscina con micropilote. Una vez eliminada la fuga de agua, las roturas se pueden reparar colocando grapas de acero de diámetro 12 milímetros cada 20 centímetros y en la coronación del muro colocar 3 barras de diámetro 16 milímetros y hormigonando unos 5 centímetros. Otra opción consiste en colocar bandas de fibra de carbono en vez de armadura. En caso de existir fuga de agua entre la unión del muro y la losa, si las fisuras son muy finas, se le puede inyectar resina epoxi líquida a presión
y si tiene mayor abertura se puede reparar colocando resina epoxi. Otra posible reparación sería hormigonar las esquinas achaflanándolas con árido pequeño, como se indica en la figura. La realidad demuestra que la pared de mayor longitud también puede trabajar a flexión horizontal, que se ha calculado y armado como ménsula, y si no tiene armadura longitudinal suficiente, en intrador de fisura, como aparece en esta figura. Si el momento a soportar por la flexión horizontal es superior al que puede soportar la armadura, el muro flexa en horizontal, deformándose y convirtiéndose la fisura en grieta. La rotura comentada no secciona totalmente al muro, por lo que no existe pérdida de agua y no se debe confundir con una de retracción que sí lo secciona. Posible reparación. Si la rotura es de flexión horizontal, se pueden realizar rosas horizontales en el intradós del muro, introducir barras y cubrirlas con mortero epoxi. Otra solución más cómoda consiste en colocar la armadura horizontal en el intradós sujeta con grapa y cubrirla con hormigón proyectado de unos 5 centímetros de grosor. Otra opción consiste en colocar bandas de fibra de carbono en vez de armadura. Los muros de las piscinas tienen que soportar el empuje de las tierras más el de la expansividad, que es más acusado cuanto mayor sea su expansividad. En esta figura se puede ver cómo el empuje de la tierra comienza en la coronación del muro y aumenta a medida que la profundidad es mayor. También se puede apreciar cómo el empuje de la expansividad es mayor en la coronación del muro y se va reduciendo hasta llegar a la profundidad activa, que depende del grado de expansividad y que suele llegar hasta una profundidad aproximada de 3 metros, que es donde el terreno suele tener una humedad más constante y aunque el terreno sea muy expansivo, ya no se manifiesta. En las piscinas poco profundas como la infantil, el empuje de tierra que tiene que soportar el muro es pequeño, mientras que el empuje de la expansividad de las tierras es elevado, ya que la mayor expansividad se manifiesta en la zona más superficial del terreno. Si el nivel freático sube de altura, la piscina, si está vacía, se puede elevar por empuje hidrostático. Observaciones para ejecutar una piscina en terreno expansivo y evitar daño. Realizar un estudio geotécnico del terreno para conocer la expansividad, su resistencia y si pueden existir aguas colgadas que puedan ocasionar una supresión o elevación de la piscina por flotación. Realizar la excavación cuando el terreno no esté muy seco ni muy húmedo. Colocar sobre él 20 centímetros de grava de igual diámetro. Esto reduce en parte el empuje ascendente de la expansividad. Una vez ejecutada la losa y los muros de hormigón armado, colocar en su alrededor como mínimo 30 centímetros de grava gruesa de igual diámetro. Esto reduce el empuje lateral de la expansividad en los muros. Colocar una amplia acera alrededor de la piscina que debe tener como mínimo 2 metros de ancho, con armadura en su zona superior y en sus bordes un dado de hormigón que tenga más profundidad. Esto evita los daños por efecto de borde. La solera de la acera debe quedar sobre un lecho de grava gruesa de igual diámetro que reduce el empuje ascendente de la expansividad. Es importante que en la coronación de los muros se coloquen 3 barras de diámetro 16 milímetros. Esto ayuda a evitar que se inicie la fisura en caso de retracción o descenso de una zona. Confío que este vídeo os sea de utilidad. Seguiré subiendo más vídeos de problemas en la construcción con posibles soluciones. Os presento las portadas de los libros que he publicado para que os sirva de referencia por si queréis proponer temas que os interese y darle preferencia en los siguientes vídeos. Ya sabéis que podéis suscribiros a este canal y seguir recibiendo todos los vídeos que realice.